la escuela llegó a casa. Hola chicos y chicas, represento al Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar, soy la profesora Cecilia Tribañán Novoa y hoy vamos a comenzar hablando sobre lo que es la formación de Estado-Nación en Chile. Bueno, esto representa la primera unidad de primero medio que trata de la construcción de Estados-Naciones en Europa, América, Chile y los desafíos de la consolidación en el territorio nacional. En esta clase específicamente vamos a hablar del tema de la organización de la República y para eso vamos a tratar el tema de los ensayos constitucionales. Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre la comprensión del periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar un país. Mire, yo quiero que ustedes puedan comenzar recordando lo que aprendieron en la formación del Estado-Nación, tanto en Europa como en América. Obviamente en Chile también pasó un proceso similar y esta imagen que aparece en el libro, en la página 108, habla de este periodo de formación del Estado-Nación, donde hay un proceso de crear una identidad propia en el país. Y la pregunta para ustedes, ¿qué elementos o características de espacios como estos crees que fomentan el sentimiento nacionalista? Quiero que ustedes piensen, quiero que puedan responder qué elementos, ¿cierto?, de esta imagen, que es una chingana, ¿cierto?, de mediados del siglo XIX, fomenta el sentimiento nacionalista. Bueno, ustedes pueden decir quizás la bandera, o quizás pueden decir la vestimenta, la música, ¿cierto?, que ahí están personas cantando, o pueden decir que puede ser la forma de la chingana, ¿cierto?, que se parece mucho a las ramadas. Bueno, quiero que ustedes puedan ir pensando y detallando en profundidad. La otra pregunta es, ¿con qué espacio o celebración actual podrías comparar esta imagen? ¿Y por qué? ¿Cierto? Ustedes pueden pensar en esto, en alguna celebración que nosotros tenemos el 18 de septiembre, ¿cierto?, que tiene que ver con la celebración de fiestas patrias. Aquí tenemos entonces una imagen que podemos ver que fomenta lo que es el sentimiento nacionalista y que ayuda a formar la identidad y que va a dar paso tanto al proceso de independencia como al proceso de formación de una república. Como podemos ver acá hay una línea de tiempo para contextualizar el periodo que vamos a estudiar y vamos a comenzar recordando que para formar, ¿cierto?, el Estado-Nación hubo que pasar por un proceso de independencia, que fue un proceso más o menos largo en nuestra historia, de 1810 a 1823, que no fue de un rato para otro, ¿cierto? No fue como muchos piensan cuando son niños, que fue el 18 de septiembre y se generó la independencia. No, fue un proceso largo que duró desde el 18 de septiembre de 1810 hasta 1823 con la renuncia de Bernardo Higgins. El periodo específicamente que hoy vamos a estudiar tiene que ver con el periodo que se llama anarquía o aprendizaje político, que es un periodo más o menos corto, relativamente corto, pero que tiene distintas visiones y que tiene que ver con el objetivo que nosotros vamos a estudiar. Tiene que ver con lo que dice el objetivo de la clase. Y para poder llegar a lo que es el periodo de república conservadora, tenemos que pasar por un proceso de anarquía o de aprendizaje político, como lo que vamos a ver ahora, que son distintas visiones que interpretan nuestra historia. Bien.
para poder entender, ¿cierto?, el proceso de lo que fue el periodo posterior a la independencia, vamos a ver que hay varios elementos que van a hablar de este periodo, que aunque se generó la independencia, aunque nos liberamos de los españoles, tenemos elementos que van a persistir y que van a formar también parte de nuestra identidad y que van a formar parte de lo que va a ser el periodo de anarquía, ¿cierto?, o de aprendizaje político, y que también va a ser lo que va a formar lo que es ya el consolidar una república en nuestro país. Lo primero, ¿cierto?, tenemos el inquilinaje, que tiene que ver con un grupo social y económico que se formó en el campo chileno. Podemos tener ahí a personas, ¿cierto?, el inquilino, el que trabajaba en la hacienda, el que se preocupaba de la producción, que va a durar desde el periodo colonial hasta principios del siglo XIX, incluso principios del siglo XX. Lo otro que persistió en el tema de postindependencia fue el mantenimiento de las estructuras productivas coloniales. ¿Qué quiere decir esto? Que seguía fuertemente la producción agrícola y ganadera con el sistema de hacienda. Eso no se modificó, y tampoco se modificó el tema de, como principal fuente de ingresos, la minería. También lo que no se modificó tras la independencia fue la dependencia económica. Seguíamos dependiendo de otro país. Como en un momento dependíamos de España, nosotros seguíamos dependiendo de Inglaterra, ya que O'Higgins, ¿cierto?, durante su gobierno se endeudó con el gobierno de Inglaterra. Y también seguíamos dependiendo porque obviamente no producíamos nuestros propios productos, sino que la mayoría de los productos eran importados. Y teníamos poca exportación porque perdimos lo que era el mercado con el virreinato del Perú. También una fuerte influencia de la Iglesia Católica en la vida cotidiana de todas las personas. Eso tampoco se perdió. Y eso va a durar siglos. Y también un elemento post-independencia que no se perdió fue la resistencia realista. Aunque hubo una declaración de independencia, ¿cierto?, en 1818, no hubo precisamente un desarme realista en Chile. Seguía fuerte la resistencia realista aún en el sur de nuestro país, en la isla de Chiloé. ¿Qué elementos podemos ver post-independencia y que forman parte del periodo que estamos estudiando? Podemos ver, ¿cierto?, el fin de las instituciones coloniales, como lo que aparece ahí, la Real Audiencia o el Tribunal. También desaparecieron otras instituciones, como el Consejo de India y todo lo que ustedes recuerdan de la Casa de Contratación y todo aquello. También terminó el monopolio comercial con España. ¿Ya? Ahí ponemos una cruz, ¿cierto?, que se terminan esta dependencia del Reino de España, y precisamente se termina el monopolio comercial, donde estábamos obligados, ¿cierto?, a vender nuestros productos y a comprar solamente a España. Podemos ver entonces, como decía el objetivo, que vamos a comprender distintas visiones de este periodo, que van a haber dos visiones que van a ser muy marcadas en este periodo. Una, la principal visión historiográfica, que es la primera que aparece ahí, que pone énfasis en la anarquía o la inestabilidad política. Para algunos historiadores, como lo es Diego Barros Arana o Encina, eso fue lo que pasó en este periodo. No hubo ningún aprendizaje, no hubo avances significativos, sino que hubo desorden, anarquía, hubo una ausencia de gobierno. Entonces quiero que quede claro que lo que dicen estos historiadores tradicionales es que hubo una ausencia de gobierno en este periodo. Y por otra parte está otra visión que habla de otros historiadores como Simón Collier, que dice que fue un periodo de ensayos y de aprendizaje.
Fue un periodo donde Chile tuvo que aprender a caminar, donde es como un niño pequeño, ¿cierto? Donde tuvo que sacarse los pañales, tuvo que aprender a caminar. Entonces, esa otra visión totalmente distinta que habla de un aprendizaje político. ¿Ya? La primera visión, ¿cierto? Que es la visión tradicional, que es un periodo de anarquía, un periodo de desorden. Podemos ver que se basa en estos argumentos. Vamos a ver varios argumentos que hablan de esta visión. La primera visión dice que hubo mucho caudillismo militar, ¿cierto? Porque después de la independencia van a aparecer muchos militares que van a tratar de obtener el poder político y tener sus propias formas de gobernar. Uno de ellos es Ramón Freire, uno de los caudillos militares más importantes de este periodo. Podemos también tener a Blanco Encalada, a José Joaquín Prieto, que también fueron caudillos importantes, que fueron líderes importantes dentro de lo que fue el periodo de independencia de nuestro país. Y tenemos a Ramón Freire, que en este periodo va a gobernar de 1823 a 1826, y quiero que reivindiquemos el nombre de Ramón Freire porque es un héroe de la independencia olvidado. Y Ramón Freire, gracias a él, el último enclave español, los últimos realistas, ¿cierto?, del ejército del rey que estaban en Chiloé, fueron expulsados gracias a la acción de Ramón Freire cuando estaba en su gobierno. Y también importante recordar que Ramón Freire incorpora la isla de Chiloé al territorio nacional. Entonces quiero que eso les quede claro, y fue una de las primeras personas de nuestro país que defendió la libertad con la abolición completa de la esclavitud en Chile. Entonces quiero que reivindiquemos el nombre de Ramón Freire porque es uno de los héroes de la independencia olvidados. Lo otro que explica, ¿cierto?, este periodo, o sea, esta visión de la historia de Chile, es la crisis económica. Post-independencia, obviamente, nuestro país tuvo que generar sus propios recursos y no fue fácil. No fue fácil comenzar, ¿cierto? Había que comenzar prácticamente desde cero. Y la única actividad económica que quedó funcionando más o menos bien fue la minería. Pero fue muy difícil porque estábamos con una deuda externa que dejó el gobierno de Bernardo O'Higgins muy alta. Otro elemento que caracteriza esta visión es lo que llamamos bandidaje rural. Explica, ¿cierto?, que era un periodo de anarquía, de caos, de desorden. ¿Por qué? Porque dice estos historiadores que había un fuerte bandidaje rural. Y claramente era así, porque estaban los hermanos Mendoza, los hermanos Pincheira, que se caracterizaban, ¿cierto?, por provocar estragos en las haciendas a través de distintos métodos, ¿cierto?, para robar. Hoy en día, ¿cierto?, tenemos muchos mitos sobre los hermanos Pincheira, incluso en nuestra televisión hasta dieron una teleserie sobre los hermanos Pincheira. Entonces tenemos que para la formación de la República, ¿cierto?, la formación de lo que fue nuestro Estado-Nación fue un problema para los gobiernos de este periodo. También otro elemento que va a ayudar a fomentar esta visión es que hubo muchos gobiernos de corta duración. Ya tenemos 5 gobiernos, donde quiero destacar principalmente, como ya lo dije, Ramón Freire, por su visión de país, podríamos decir de alguna forma, donde incorpora, ¿cierto?, la isla de Chiloé, Blanco Encalada y Francisco Antonio Pinto, que también son líderes de la independencia de nuestro país. Pues entonces podemos decir que este periodo fue liderado principalmente por estos 3 caudillos militares. Caudillo, ¿cierto?, es un líder militar que goza, podríamos decir, de gran carisma
y que es capaz de llegar a grandes masas, principalmente en el aspecto político. ¿Ya? También podemos entender que esta visión es fundamentada por la visión en la aristocracia chilena o la aristocracia criolla. Recordemos que nuestro país va a comenzar a formarse políticamente gracias a la aristocracia criolla, ¿cierto? Que eran los hijos, criollos hijos de los primeros, eran los hijos de los primeros españoles, ¿cierto? Fundadores, conquistadores de Chile. ¿Ya? Entonces podemos entender que dentro de la aristocracia criolla se van a formar dos fracciones, porque no podemos hablar todavía de partidos políticos. Vamos a tener los liberales y los conservadores, que a la vez vamos a entender que se van a dividir en otras fracciones más pequeñas. Se forman entonces dos fracciones políticas, una liderada por el grupo liberal, y entre estos tenemos los pipiolos, donde principalmente estaba formado por comerciantes e intelectuales, que estaban fundamentados en las ideas de la Ilustración, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sus ideas principales estaban en la libertad de pensamiento y la libertad de culto. También en el grupo liberal estaban los federalistas, que pretendían instaurar en el país un Estado federal, donde cada provincia tuviera una autonomía económica y política. Por otra parte, ¿cierto? Tenemos los grupos conservadores, también llamados pelucones, o una fracción que representaba a la aristocracia terrateniente, la más tradicional, y eran partidarios de un gobierno fuerte y centralizador. También estaban en los conservadores los o'higginistas, que pretendían, ¿cierto?, que regresara O'Higgins a gobernar con un gobierno fuerte y autoritario y centralizado. Por último, dentro del grupo conservador estaban los estanqueros, grupo compuesto de comerciantes principalmente y que pretendían la instauración del orden para que existiera, ¿cierto?, un progreso político y económico en el país. Ya, para ir terminando esta primera visión, quiero que pensemos y que entendamos estos conceptos que son muy importantes para entender la primera visión. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, en la columna A algunos conceptos y las definiciones. Si tuviéramos que unir, ¿cierto?, lo que es el gobierno de anarquía, pueden leerlos, ¿ya? Y ustedes toman una decisión de qué concepto va con cuál definición. Lo vamos a hacer. Entonces, el primer concepto va con la definición de anarquía y la definición sería la ausencia de un gobierno en el poder. Ya, eso tendríamos la primera definición. Después, ¿cierto?, en lo que es el segundo concepto que dice Pipiolos, quiero que lean, ¿cierto?, y que tomen su decisión de cuál definición corresponde. Partidarios de una libertad de pensamiento, partidarios de un gobierno fuerte y que termina con la inestabilidad política, o partidarios de un gobierno fuerte y centralizador. ¿Cuál sería entonces? Vamos a ver. Sería Pipiolos, partidarios de la libertad de pensamiento, ¿cierto? Libertad de culto. Podríamos decir, el tercer concepto, Pelucones, está relacionado con un gobierno fuerte y centralizador. Y por último, el último concepto, los estanqueros, es los partidarios de un gobierno fuerte y que termina con la inestabilidad económica. Bien. Ahí podríamos resumir entonces lo que fue la primera visión. Y ahora vamos a ver la segunda visión, que pone énfasis en la realización de ensayos constitucionales. Y por eso habla de que fue un periodo de aprendizaje, porque había que aprender, ¿cierto?, y conocer la realidad del país para imponer leyes. Cuando hablamos de ensayos constitucionales, hablamos de
constitución. ¿Qué es lo que es una constitución? Es la ley madre de todas las leyes de un país, ya donde se establece, ¿cierto?, la forma de gobierno que tiene un país. Entonces, es la ley principal que tiene un país, una constitución política. Y en este periodo, que para la segunda visión es un periodo de aprendizaje, van a haber 3 importantes ensayos constitucionales. La de 1823, la de 1826 y la de 1828. Vamos a empezar con la primera constitución, en 1823, que fue en el periodo de Ramón Freire, y esta constitución fue redactada por Juan Egaña y habla de una constitución muy moralista, donde la ciudadanía tenía que tener una vida ejemplar. Entonces las normas enfatizaban en la moralidad de las personas, principalmente. Principalmente esta constitución tenía como anécdota un registro de los hechos inmorales de los ciudadanos en Chile. Imagínense, así era. Imagínense, piensen un poquito cómo serían estos tiempos una constitución como esa. Sería algo difícil de llevar, ¿cierto? Y incluso en ese tiempo fue una constitución que no se pudo aplicar. Y ponía énfasis también en un gobierno muy fuerte en la parte del poder ejecutivo, ¿cierto? En ese tiempo no había presidente de Chile todavía, sino que el que tenía el poder ejecutivo era el director supremo. Vamos a ver la segunda, leyes federales, que es la segunda intento de organizar el país políticamente. Y estas leyes federales hablaban de lo que es una república, un poco más liberal. Y podríamos decir que hablaba de la autonomía de las provincias, que cada provincia tenía que tener un gobierno, ¿cierto? Y cada provincia tenía que tener independencia económica, algo bien complicado. Hablaba, ¿cierto?, de que estaba fuertemente inspirada en el modelo adoptado por Estados Unidos, donde cada estado tenía sus propias leyes. Y eso es lo más importante en sí de esta constitución, la independencia de las provincias y que no obedecían al gobierno central, que en este caso sería Santiago. Y por último, ¿cierto?, tenemos otro intento de organizar el país, que es a través de la Constitución Liberal, que habla algo bien difícil en este periodo, que es la igualdad de lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y fortalece, ¿cierto?, lo que es las ideas más liberales, la libertad de pensamiento, y también, aunque deja la Iglesia o la religión católica como obligatoria, no enfatiza en las primeras constituciones que dejan la religión católica como una obligación, como que recalcan lo que es la religión católica. Quien redacta, ¿cierto?, esta constitución es José Joaquín de Mora. Esta visión de aprendizaje, ¿cierto?, se fundamenta en la alta confianza en el poder de la ley y de las ideas ilustradas y en el fuerte debate público. Se fortalecen, ¿cierto?, estas ideas a través de elecciones periódicas, respeto de la ley y la sucesión de los gobiernos. Esto es importante recalcar porque habla de un orden político que se estaba formando en el país, por eso esta visión habla de aprendizaje. Pero vamos a decir que este periodo de esta división, de esta fracción, ¿cierto?, política, va a terminar, ¿cierto?, de una forma lamentable. En 1829 hubo elecciones y estas elecciones la ganaron los pipiolos, los liberales, donde el señor Joaquín Vicuña gana. Los conservadores pelucones no estaban de acuerdo con esta elección. ¿Por qué? Porque el que tenía mayor votos era
José Joaquín Prieto, que era conservador, pero el que ratifica en el poder a Vicuña es el Congreso. Entonces, esto va a desencadenar, estalla una guerra civil. Esta guerra civil, cuando hablamos de una guerra civil, hablamos de un enfrentamiento armado entre miembros de la población civil y la población y los militares en este caso. Entonces existía esta división que va a desencadenar en una cruel y violenta guerra civil entre pipiolos y pelucones. Lamentablemente, ¿cierto? Esto va a traer consecuencias lamentables para nuestro país y va a terminar con la batalla del Lircay, donde finalmente van a triunfar los conservadores y Ramón Freire va a tener que desaparecer totalmente de escena porque él era el que lideraba el bando pipiolo o el bando liberal. Bueno, ¿qué aprendimos en esta clase? Para los historiadores, ¿cuáles son las dos visiones del periodo estudiado? Anarquía y aprendizaje político o confusión y orden político. ¿Cuál es la correcta? Anarquía y aprendizaje político. ¿Cuáles son las características fundamentales de este periodo? A. Estabilidad política, un solo caudillo. B. Crisis económica, el bandidaje, el caudillismo, la división política. Ya, la B, ¿cierto? Y aquí podemos entender, ¿cierto?, un poco más de este periodo con estas dos visiones. ¿Con qué hecho finaliza el periodo estudiado? Batalla del Lircay o Constitución de 1828. Vamos a ver cuál es la correcta. Batalla del Lircay. Bueno, así podemos terminar, ¿cierto?, esta clase de estas dos visiones que son totalmente diferentes para un mismo periodo donde Chile comienza su formación de república. Esta sería la clase para primero medio, así que muchas gracias. Hoy vamos a ver para el nivel de segundo medio las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y para el objetivo de esta clase vamos a analizar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la nueva orden del mundial en distintos aspectos, en los aspectos políticos, económicos, sociales y territoriales. Para comenzar con esta clase, les voy a pedir que puedan observar estas imágenes que son de distintos periodos de la Segunda Guerra Mundial. La primera imagen que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Quiero que puedan imaginar y puedan pensar y caracterizar esta imagen. Bueno, yo les voy a decir que esta es una imagen anterior, ¿cierto?, a la Segunda Guerra Mundial, donde habla del pacto que firmó de no agresión entre lo que es la Unión Soviética y Alemania. La segunda imagen, ¿cierto?, ya habla del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión nazi a lo que es París. Y por último, una imagen del fin de la Segunda Guerra Mundial, que es la bomba atómica. Entonces, ustedes pueden pensar y describir estas imágenes. ¿Por qué? Porque es necesario que puedan distinguir, ¿cierto?, cada una de estas etapas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quiénes fueron los protagonistas de esta Segunda Guerra Mundial? Tenemos dos alianzas. Una, ¿cierto?, es la alianza del eje y la otra, la alianza de los aliados. Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, un periodo de 1939 a 1945. La primera, ¿cierto?, estaba formada por el eje, Italia, Japón y Alemania, y los aliados por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética o la URSS, que son los principales, porque recordemos que es una guerra mundial donde se van a involucrar prácticamente todos los países del mundo. También podemos decir que el inicio, el estallido, la causa directa de la Segunda Guerra Mundial tiene relación con la invasión del 1 de septiembre a Polonia, ¿cierto? Tenemos que entender que la idea expansionista de Hitler era formar el tercer
Grand Reich. Entonces, uno de sus objetivos estratégicos era Polonia. Y para poder avanzar, ¿cierto?, en lo que ustedes deberían conocer de la Segunda Guerra Mundial, vamos a mostrar un video. Voy a mostrar un video, ¿cierto?, que hice sobre los antecedentes o causas generales de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Le voy a invitar, ¿cierto?, a que podamos ver este video para retroalimentar y recordar lo que ustedes ya saben de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recordar las causas generales. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, es inevitable pensar que hubo un estallido que dio inicio al hecho más sangriento de la historia. Esta comienza el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia. Recordemos que la situación de las potencias europeas era de tensión. Una de estas causas se debe a la imposición del Tratado de Versalles en 1919 para los perdedores de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania fue el país más perjudicado por la pérdida de una parte de su territorio con naciones fronterizas y de todas sus colonias, la reducción de su ejército, la indemnización económica a los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, lo cual provocó un fuerte nacionalismo y deseos de venganza por parte de los alemanes. La depresión económica de 1929 es la primera crisis del modelo capitalista. Esto se produce por la caída de la Bolsa de Nueva York. Los accionistas, al perder toda su inversión, muchos no pudieron pagar sus créditos, lo que generó quiebras bancarias. En la industria, las grandes empresas se vieron obligadas a reducir la producción o cerrar. Esto generó una crisis global, con una reducción del 40% de la producción y con una alta cesantía, donde Chile fue el país más afectado del mundo. Los estados totalitarios se consolidaron en la década del 30. En Italia tenemos al líder Mussolini, en la Unión Soviética a Stalin y en Alemania a Hitler. Entre las características generales podemos mencionar el líder único y carismático, partido único. La vida privada y las relaciones sociales estaban controladas por el gobierno, la persecución política y la manipulación de los medios de comunicación a través de la propaganda. Expansionismo y carrera armamentista. En relación a los perdedores de la Primera Guerra Mundial, surgió un deseo nacionalista de revancha. Así Hitler rompió las provisiones del Tratado de Versalles, reorganizó el ejército y alentó a la industria de guerra. Otras potencias también desarrollaron un creciente armamentismo y diversas políticas de expansión territorial, como lo fue Italia y Japón. Debilidad de las democracias. En 1938, Alemania anexó a Austria y a la región checa de los Sudetes. En su afán de evitar una gran guerra, las potencias democráticas de Francia y Gran Bretaña reconocieron la anexión. Esta actitud pasiva, y especialmente frente a Alemania, ha sido llamada política de apaciguamiento. La política de alianzas. En 1936, Alemania firmó con Japón el Pacto Anticomitán, de carácter anticomunista, al que luego se adhirió Italia, y que en 1940 daría forma al eje. Además, en 1939, Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, y por su parte, Francia y Gran Bretaña conformaron el otro bando en el conflicto, los aliados. Ya. Ahí podemos recordar entonces antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Y para recordar también podemos caracterizar la Segunda Guerra Mundial a través de distintas etapas. La primera etapa, conocida como Guerra Relámpago, que va desde 1939 a 1941. Después tenemos la segunda etapa, donde la guerra se vuelve con dimensión mundial. Y por último tenemos ya la decadencia, ¿cierto?, de esta guerra, especialmente del eje, con la derrota del eje de 1943 a 1945.
Bueno, la primera etapa, ¿cierto? Podemos ver un avance rápido del ejército nazi y podemos entender que la guerra relámpago, al tener un ataque terrestre a través de los tanques, un bombardeo aéreo y una alta concentración de ejército de infantería, tuvo un avance muy rápido. Y solamente para recordar algunos países que fueron invadidos y sometidos a lo que fue el imperio que se estaba formando, el imperio nazi, tenemos Francia, Rumania, Hungría, Bulgaria, países que fueron rápidamente sometidos a lo que fue la invasión nazi. La segunda etapa, ¿cierto?, donde ya podemos entender que la guerra se transforma en mundial, es gracias a un hecho que lamentablemente para Hitler en ese caso y para el ejército, ¿cierto?, nazi, los llevó a una situación lamentable al invadir lo que es la Unión Soviética. Él rompió, ¿cierto?, el pacto de no agresión que había hecho con Stalin y invade, ¿cierto?, la Unión Soviética, pero lamentablemente sus soldados podríamos decir que viven un periodo de desabastecimiento donde muchos mueren tanto por la falta de comida como también por la difícil condición del invierno ruso. ¿Ya? La Operación Barbarroja va a traer la primera gran derrota de lo que fue para el gobierno nazi. Entonces ahí ya podemos entender que entra una potencia al conflicto. Entra la Unión Soviética de lleno al conflicto bélico. Y también entendemos, ¿cierto?, que otro acontecimiento que hace mundial esta guerra, ¿cierto?, fue el ataque japonés a la base militar de Pearl Harbor. Y ahí entendemos, ¿cierto?, que murieron más de 2.500 soldados estadounidenses. Entonces, eso hizo que comenzara la invasión también que Estados Unidos le declarara la guerra a los países del eje. Entonces, aquí ya tenemos una guerra con dimensión mundial. Rápidamente, ¿cierto?, en 1942 comienza con estas dos potencias, ¿cierto?, la reacción aliada para ayudar, ¿cierto?, a Francia y Gran Bretaña. Por lo tanto, el escenario de la Segunda Guerra Mundial, con ese avance avasallador de los alemanes, cambió drásticamente. Acá podemos entender, ¿cierto?, con esta imagen, ¿cierto?, con este mapa, cómo la Segunda Guerra Mundial desde ya 1942 se transforma en global. Incluso nuestro país, ¿cierto?, acá podemos entender lo que está en verde y que también entra dentro de lo que fue este conflicto del lado de los aliados. Entonces ahí hay una pregunta: ¿qué rol cumple Chile? Ya podemos entender, ¿cierto?, que también la forma drástica de terminar con esta guerra fue a través del ataque de Estados Unidos a Japón, que era el único país que todavía estaba en la guerra en agosto de 1945. Entonces, ahí podemos ver algunas imágenes donde se pone fin a este periodo lamentable de la historia global. Y el 2 de septiembre de 1945, Japón firma definitivamente su rendición. Ya, pero vamos a lo que es en sí el objetivo de la clase, ¿cierto?, que es analizar en sí las consecuencias. Bueno, como consecuencias sociales, ¿cierto?, tenemos los crímenes de lesa humanidad con el genocidio. Podemos entender genocidio, ¿cierto?, como el exterminio sistemático de un pueblo, de una etnia, por una característica racial, por una característica política, una característica religiosa. Y
Especialmente en este periodo tenemos que este genocidio se llamó Holocausto, para nombrar, ¿cierto?, los lamentables hechos que ocurrió con el pueblo judío, donde murieron alrededor de 6 millones de judíos, y se le llamó específicamente a este genocidio Holocausto, Holocausto judío, que se llevó a cabo, ¿cierto?, a través de campos de concentración, que eran lugares donde se trabajaba de forma forzada a los judíos, y no solamente a los judíos, también tenemos que entender que habían gitanos, habían homosexuales, contrarios, ¿cierto?, al régimen, y también eran llevados a estos lugares. Como otra consecuencia tenemos que más de como entre 55 millones y 60 millones de personas, entre civiles y militares, murieron en este conflicto. Acá podemos ver algunas imágenes, ¿cierto?, del campo de concentración, donde trabajos forzados, donde dormían, y finalmente los hornos donde eran quemados, ¿cierto?, los cuerpos después de ser torturados y después de ser llevados a las cámaras de gases. Bueno, ahí podemos entender y visualizar qué países tuvieron mayor cantidad de víctimas durante la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver, obviamente, que la Unión Soviética, ¿cierto?, lidera, podríamos decir, la mayor cantidad de muertos. Después Polonia, se entiende que Polonia también, porque también podemos entender que ahí habían lugares como campos de concentración. Daños estructurales, obviamente, principalmente a través de los bombardeos, y para qué decir de la bomba atómica, donde las consecuencias van a durar décadas por la radiación y la malformación que va a producir en las personas. Bueno, las consecuencias geográficas o territoriales, podemos decir que ya antes de que terminara la guerra, antes de la rendición de Japón, ya estaba decidido lo que iba a pasar en las conferencias de Yalta y de Potsdam con los perdedores, porque ya los aliados, ¿cierto?, ya estaban seguros de la victoria. Entonces aquí podemos ver a los líderes de este periodo. Podemos ver, ¿cierto?, a Stalin vestido de militar, le sigue Roosevelt y finalmente Churchill. Ya como cambios más importantes del territorio en este periodo, podemos ver que ya en la conferencia de Yalta y en la posterior conferencia se ratifica la división de Alemania en las 4 potencias de ese periodo, ¿cierto? Y podemos ver, ¿cierto?, aquí en esta imagen cómo queda dividido, ¿cierto?, Alemania entre los países vencedores. Y por otra parte, podemos ver que la Unión Soviética toma dominio de los países de Estonia, Lituania, Estonia y parte de Finlandia y Rumania también como consecuencias más importantes de estas consecuencias territoriales. Como consecuencias políticas, podemos decir que se fortalecen las democracias capitalistas, tanto en Europa occidental y también en Japón, respaldadas por Estados Unidos. También podemos decir, ¿cierto?, que la Europa oriental se impusieron sistemas comunistas y quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética. Entonces podemos ya hablar de una división, tanto para las democracias occidentales lideradas por Estados Unidos, ya como que surge como potencia, y también podemos hablar de la Unión Soviética, que impone, ¿cierto?, en Europa oriental un sistema comunista. También podemos decir que otra consecuencia importante es de la descolonización. Es importante hablar de que principalmente África, ya sea África del Norte y África Oriental, también pasan por este proceso de generar sus propias independencias, y además la liberación, ¿cierto?, de las conquistas que había tenido Japón en el Pacífico.
Y también como otra consecuencia importante política, podemos hablar de la Organización de las Naciones Unidas, que vamos a hablar la próxima clase, vamos a dejar pendiente esa tarea. Y como consecuencias económicas muy importantes tenemos la caída en la producción mundial y especialmente en Europa, en un 80%. Fuertes deudas que contraen los países europeos principalmente para su reconstrucción y una ventaja saca de todo esto y se incorpora a una potencia importante, Estados Unidos, donde con su función principal como productor de armas durante el conflicto va a adquirir un gran rol protagónico por tener el sustento y el sustento económico. Y esto lo podemos entender a través del Plan Marshall, donde es precisamente Estados Unidos quien da los créditos a los países europeos para poder reconstruirse. Ya vamos a ahondar, ¿cierto?, la próxima clase en algunas consecuencias que son más importantes. ¿Qué aprendimos en esta clase? Ya vamos a hacer un breve resumen. Yo sé que ustedes aprendieron mucho y que tienen varias conclusiones que sacar. ¿Qué países surgen como superpotencias post Segunda Guerra Mundial? A. Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos y China. Estados Unidos y Francia. La correcta, ¿cierto?, es la letra A. Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial podemos mencionar A. Descolonización y holocausto y genocidio. Se fortalecen democracias capitalistas, creación de la ONU y la descolonización. C. Pérdidas materiales, devastación, bomba atómica, creación de la ONU. ¿Cuál será la correcta? Piensen un momento. A ver, vamos a ver. ¿Cierto? La B sería la correcta. Y finalmente, como desafío y como tarea, ustedes van a trabajar, ¿cierto?, las fuentes primarias y las fuentes secundarias de la página 57 y 58. Cuando hablamos fuentes primarias y hablamos de que se escribieron en la misma época donde ocurrieron los hechos, y secundarias es que se escribieron posterior a la época donde ocurrieron los hechos. Y ustedes van a completar estas fichas que están también en su libro para poder finalizar y complementar mayormente la clase. Muchas gracias y esto sería, y hasta la próxima clase. Me despido de ustedes. Gracias.